quiero compartir sobre algo que, la predicación del día de hoy surge de una experiencia que tuve el fin de semana pasado. El fin de semana pasado, de manera maravillosa y sobrenatural, tuvimos un tiempo con mi esposo de descanso el día sábado. Estuvimos en casa, todo. Y yo tengo, bueno, los que saben, yo tengo un mini jardín, mini jardín, y tengo unos rosales que son de la Edita. Entonces, esos rosales son la responsabilidad más grande que tengo en mi vida después de mi hija. ¿Ya? Entonces, tengo que cuidarlos. Y estaba un poquito atrasada, pero dije, es el momento de podarlos. ¿Ya? Así que salí, ahí hacía un poquito frío, pero salí con mis tijeras, mis guantes, y empecé a podar. Y cuando iba a empezar a podar, me di cuenta que había llegado realmente tarde, porque los rosales ya tenían brotes. Muchos brotes. Y la verdad es que me vi en la disyuntiva de si podarlo o dejarlos ahí. Me daba penita podarlos porque se notaba que se había forzado mucho y tenía muchos brotes esos rosales. Y tuve la dudé, dije, ¿lo puedo, no lo puedo? Pero después dije, no, en realidad esta planta pobrecita necesita ser podada, necesita ser arrancado todo lo que está muerto, todo. Después empecé a mirar mejor, habían partes que se estaban pudriendo, habían hojas que estaban un poquito apestadas, así que ya, apliqué ahí y podé todo el jardín, todo lo que se... Nosotros también terminó podado. Entonces, estaba en eso cuando el Señor me habló sobre la poda y sobre lo que quiero compartir el día de hoy. Así que yo te quiero invitar a que busques en tu Biblia el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 4. Vamos a leer. Así que yo te pido que por favor lo puedas buscar en la palabra para que podamos... el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 4. ¿Llegaron? Sí. ¿Casi me escuchan por ahí? ¿Sí? Vamos a ver, yo voy a leer la versión NTV, los que tengan Reina Valera u otra versión, bienvenidos sea. Dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en vosotros, ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Lo primero que quiero compartir sobre este versículo, que es un versículo que probablemente muchos han escuchado muchas veces, un versículo que no tiene nada de novedoso, es bastante compartido. Es cómo inicia este versículo. Jesús dice, yo soy la vid verdadera, yo soy la vid, y mi Padre es el labrador. Lo que está haciendo aquí en el fondo es asentando bases. Está diciendo, cuando vamos a hablar de la poda de la vid, no vamos a hablar que cualquier persona se la poda, lo hace uno, que es el único que tiene la exclusividad para hacerlo, que es el Padre. Y después comienza a hablar de cómo el labrador es el que poda. Y la poda, ¿sabes qué? Es un proceso profundamente espiritual. ¿Ya? La poda, cuando nosotros entramos a periodo de poda, este es un proceso profundamente espiritual y está reservado, dice su palabra aquí, para aquellos que están unidos a Cristo Jesús. ¿Sí? Dice, Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Y el versículo 4 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Entonces, el único que tiene la autoridad, los únicos que vamos a ser sometidos realmente a la poda espiritual, somos los hijos de... ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Los hijos de Dios. Cuando tú recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, tú ganaste, no sé si decirlo así, pero el derecho de ser podado. No sé, algunos no sabrán si sentirse afortunados o no, sentirse bendecidos o no, pero ¿sabes qué? Este es un derecho, es algo que los hijos de Dios tienen acceso a procesos de poda porque el Señor busca que tú y yo demos más fruto del que estamos dando, o si no estamos dando fruto, que lleguemos a dar fruto. Y uno de los objetivos esta mañana es mostrarte que la poda es algo bueno, que la poda es algo que los hijos de Dios tenemos que desear. Y lo segundo es animarte a que te dejes podar por el Señor. El Señor puso en mi corazón que habían personas aquí que están atravesando tiempos de poda en sus vidas, pero están oponiendo resistencia. Y sabes que eso solo alarga el proceso.
Entonces, este es el objetivo de la predicación esta mañana. La poda es un gran tema dentro de la palabra porque no hay hombre o mujer de Dios que no haya pasado por un proceso de poda, ¿ya? Todos y cada una de las personas que hicieron algo para el Señor, que honraron al Señor, que hicieron acciones o hicieron algo, todos ellos tuvieron que pasar de alguna otra manera por un proceso de poda. La poda es un momento determinado en el que el Señor quiere y empieza a trabajar con áreas de tu vida que necesitan ser transformadas. Eso es la poda, ¿ya? Y el Señor lo hace con un propósito, lo hace para poder prepararnos para lo que Él tiene para nosotros. La poda abarca un gran espectro de cosas. Por ejemplo, tenemos a Abraham. Abraham, ¿alguien puede decir cómo era conocido Abraham? Como el padre de naciones, ¿cierto? Al padre de la fe también, pero también se le conoce como el padre de naciones. ¿Por qué? Porque tuvo una promesa. Dice que él miró el cielo y que vio las estrellas y que el Señor le dijo que su descendencia sería como ellas. El Señor le había dado esta palabra cuando Abraham no había tenido a su hijo Isaac. ¿Y qué sucede? Dios cumple lo que promete, le entrega a su hijo Isaac. Hermoso, precioso, un momento lleno de gozo y de alegría para Abraham. Pero ¿qué es lo que sucede? Llega un momento en que el Señor dice, yo tengo un llamado para Abraham, entonces yo necesito prepararlo para lo que viene. Y el Señor le pide y le dice, Abraham, necesito que hagas algo para mí. Necesito que sacrifiques a tu hijo. Qué increíble tiene que haber sido eso. Porque imagínense, es tan contradictorio como, Señor, tú me diste un hijo que me prometiste y ahora quieres que lo sacrifique. ¿Y qué hizo Abraham? Fue obediente. Y él caminó con su hijo a los cerros y lo llevó para sacrificarlo. Entonces, ¿por qué el Señor hizo esto? Porque en el corazón, porque Abraham tenía un llamado y en el corazón de Abraham no podía haber nada que no fuese Dios primero. Para que Dios pudiese cumplir el llamado en el corazón, el llamado en la vida de Abraham, su corazón tenía que estar adecuado, tenía que corresponder al llamado. Entonces, este hijo que Abraham había esperado tanto no podía tomar el primer lugar en su vida. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Le dice, yo lo quiero para mí. ¿Cuándo es el momento? ¿En qué momento es en el que se produce la poda? Cuando Abraham estuvo dispuesto a entregar a su hijo para ser sacrificado. Ese momento, no el momento cuando entra el cuchillo, porque no lo entierra, no alcanza, pero el momento en que Abraham dice, ok, Señor, este hijo es tuyo. Y dice en Hebreos que incluso Abraham tuvo la fe para creer que ese hijo podría volver a nacer de entre los muertos. Lo dice en Hebreos 11 cuando habla de los héroes de la fe. Abraham estuvo dispuesto a entregar a su hijo al Señor y este es el momento en que su corazón fue podado. Entonces, una de las primeras áreas en que Dios puede podar nuestro corazón es cuando Él quiere ser el primer lugar en nosotros y no está haciéndolo. Hay algo, nuestros hijos, nuestro esposo, el dinero, hay algo que está tomando el primer lugar en nuestra vida y el Señor no va a competir, Él quiere transformar eso. Otra área en que el Señor sí o sí va a podar nuestra vida, y esto te lo doy firmado y sacramentado, es tu carácter. Porque el Señor necesita transformar nuestro carácter. ¿Hay alguien aquí que diga, no, mi carácter está... ¿Tiquita acá? No, cri. Excelente, qué bueno, porque yo tampoco podría levantar la mano. Amigo, amiga, ¿sabes qué? Lo que dice en 2 Corintios, el capítulo 3, habla de que nosotros somos transformados a la imagen de Cristo Jesús. Nosotros tenemos que llegar a ser transformados a la imagen del Señor. Y eso requiere una poda que renueve nuestro corazón y que nos renueve la manera de pensar. Digamos, a ver y experimentar los propósitos de Dios en nuestra vida a través de esta poda. Esto es lo que vivió José también. José era el menor de muchos hermanos, pero era el favorito de su padre, ¿cierto? Vemos que José tenía un don. ¿Cuál era el don de José? Tenía sueños y los podía interpretar, ¿cierto? Ambas cosas. Y dice que también él era muy amado, su padre era muy poco piola, era muy evidente en su favoritismo, en su amor por José, y los hermanos tuvieron celos, y dice la palabra que lo vendieron, y dentro de todo esto José llega a Egipto, ¿cierto? Pero Dios comienza a bendecir a José, porque cuando somos hijos de Dios, Él nos bendice. Entonces dice que fue puesto como administrador en la casa de Potifar, todo iba súper bien hasta que la esposa de Potifar, le echó el ojo a este hombre, hasta que la esposa de Potifar quiso estar con José. Y José huyó porque él era un hombre recto y huyó de la tentación, arranca, dice, pero termina encarcelado injustamente. Y si bien yo te quiero decir, no es que Dios haya hecho esto, no es como, Dios lo metió en la cárcel, porque Dios es bueno y probablemente esto tiene más que ver con un plan de Satanás para
entorpecer lo que Dios quería hacer, porque José iba a rescatar al pueblo de la hambruna, al pueblo de Israel, o al futuro pueblo de Israel. Pero más que eso, Dios utilizó esta circunstancia, la toma y lo que hace es podar el corazón de José. Y lo poda en medio del dolor y de la desesperanza de estar encarcelado, sin saber si iba a poder salir o no. Entonces tenemos que de un muchacho joven, probablemente muy arrebatado, muy... ¿Cómo podríamos definir la juventud? Muy introspectivo, que contaba, llegaba y tenía sueño, llegaba y los contaba nomás, lo que generó la envidia de sus hermanos. Vemos ahora, la poda genera o produce un hombre lleno de humildad, listo para cumplir los planes y los propósitos que el Señor tenía para él. José aprendió a contentarse en las circunstancias, aprendió a ser paciente y a esperar en el Señor. Y eso lo preparó para después llegar a ser gobernador de Egipto. Y sabes qué, yo quiero decirte que probablemente una de las cosas que más necesitamos como hijos de Dios es que el Señor pode nuestro carácter. Yo no sé si tú puedes pensar rápidamente en alguna cosa que tú digas como, oh, realmente, Señor, yo de mi carácter necesito que esto sea podado. Yo rápidamente puedo pensar en cosas que yo sé que el Señor necesita podar en mi carácter porque no son gratas para Él. Esto es lo mismo. Necesitamos, pero ¿sabes qué? Es a la poda del carácter, a una de las podas a las que más nos oponemos. ¿Por qué? O porque no vemos que necesitamos ser podados, o porque no queremos enfrentar que tenemos o que necesitamos transformar cosas en nuestra vida. No sé cuál puede ser, podemos tener puntos ciegos, no podemos ver nuestras falencias, no sé cuál será, pero ¿sabes qué? Yo te puedo decir que sí o sí el Señor necesita transformar nuestro carácter. ¿Sabes que Dios también puede podar prácticas de pecado en nuestra vida? Nosotros sabemos y hemos compartido varias veces que nuestra naturaleza a través de Cristo Jesús ya no es de pecado. Nosotros al recibir a Jesús recibimos una nueva naturaleza, ya a la imagen del Señor. Sin embargo, aun cuando por gracia hemos recibido esta nueva naturaleza, sí, muchas veces vivimos agarrados a nuestra antigua vida, al viejo hombre, y vivimos en áreas con pecado. Y esto es algo que el Señor necesita podar y erradicar de manera rápida. ¿Sabes quién experimentó esto? El rey David. David, siendo todo lo que la Biblia lo habla como un hombre conforme a su corazón, sin embargo, él tenía sus luchas. Al rey de Israel, a David, le gustaban mucho las mujeres. Ya sabemos, en la palabra podemos leer que él tenía muchas esposas, muchas. Pero el problema vino cuando él se fijó en una mujer que era casada. ¿Ya? ¿Cómo se llamaba esta mujer? Betsabé, ¿cierto? En el momento en que él puso sus ojos sobre la esposa de Urías, que era era uno de los capitanes de su ejército, él se acostó con ella, la dejó embarazada. ¿Y sabe lo que hizo? Intentó ocultar el pecado. Intentó que su esposo se uniera a su esposa para pasar el embarazo oculto. Sin embargo, no resultó y finalmente propicia la instancia para que David muera. O sea, para que Urías muera en el campo de batalla y él se casa con Betsabé y nace este niño. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuándo viene la poda? Cuando Dios envía a Samuel, el profeta, y le dice, lo confronta con su pecado, lo hace ver el pecado y le dice que el pequeño iba a morir. Suena algo muy rudo, ¿cierto? Como la poda fue a muerte del pequeño. Pero bueno, el Señor conoce el corazón y finalmente este momento de tanto dolor para David, porque había sido fruto de su propio pecado, lo transforma su corazón, lo cambia. Eso es una manera en que Dios puede transformar y puede podar nuestro corazón. Y sabes que a veces quizás el pecado nuestro no es tan dramático, ¿ya? Quizás ninguno de nosotros, gracias a Dios, está en adulterio, pero a veces pueden ser pequeñas mentiras que decimos, puede ser murmuración que sale de nuestra boca, puede ser juicio sobre una persona, no sé qué puede ser, pero el Señor quiere podar eso. Son muchas áreas las que el Señor puede podar y mi objetivo simplemente es que puedas ver qué significa la poda y cómo y en qué áreas Dios las puede realizar, ¿ya? Y sabes que yo no te voy a mentir, la poda suele ser un proceso doloroso. Si ¿alguien ha pasado alguna vez por un periodo de poda en su vida, que siente que hay cosas, algunas manos, ¿es un proceso grato o es complicado? Ya, me dicen no, es complicado, sí. Es un proceso que generalmente trae dolor, o por lo menos no nos agrada, no nos es cómodo. ¿A quién le agradaría enfrentarse a sus propias fallas, cierto? Pero el punto es que trae buenos frutos. La poda trae buenos frutos sobre nuestra vida. El vivir y el permitir al Señor trabajar en nuestra vida trae buenos frutos. Lo dijo Jesús
en el versículo 2 de Juan 15, dice que el Padre poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Precisamente estuve leyendo sobre la finalidad de la poda. ¿Cuál es la finalidad? ¿Ya? Porque lo que yo sabía básicamente era que sirve para darle más fuerza y para que el arbolito crezca más. Pero estuve leyendo un poco y les quiero leer textualmente algo que leí en un artículo. Dice así, dice, la poda consiste en suprimir brotes y ramas y se realiza con diversos fines. Proporcionar fuerza y vigor a las plantas y estimular el crecimiento, mejorar su desarrollo y floración. Ya, eso yo lo tenía súper claro, pero después me sorprendí. Me dice, orientar el crecimiento y proporcionar una distribución equilibrada de las ramas. Despejar para que el sol y luz lleguen también a las zonas interiores de la planta. Y para realizar una limpieza de la planta, eliminar flores que se estén marchitando, partes enfermas, ramas secas o inútiles. Eso es el sentido que tiene la poda. Por lo tanto, me encanta esta frase que hablamos a veces, que lo natural da cuenta de lo sobrenatural. La creación da cuenta de cómo es el creador. La poda tiene como objetivo, uno de los objetivos es orientar el crecimiento. Lo vimos con Abraham, con su llamado, iba a ser padre de naciones, pero su corazón tenía que estar adecuado, tenía que tener al Señor primero. Lo vimos en José, con un corazón que tenía que ser humilde para llegar a ser engrandecido como gobernador de Egipto. Incluso, ¿sabes que lo podemos ver en el apóstol Pablo? Un fariseo religioso que perseguía a la iglesia y tiene este momento, este encuentro que lo transforma, este momento de poda, y llegamos a ver a un Pablo que es el mayor portador de las noticias de la gracia de Dios. Así es como funciona. La poda orienta y el objetivo es orientar tu crecimiento. Hermano, hermana, Dios va a podar áreas en tu vida para poder dirigirte hacia lo que Él tiene para ti, para poder guiarte hacia lo que Él ha pensado para tu vida, hacia sus planes. En primer lugar, va a ser para que seas más y más parecido a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque a veces nos quedamos en lo que yo voy a hacer, en mi llamado, qué sé yo. Pero ¿sabes qué? Lo más importante, sacudámonos de eso, lo más importante es que tú llegues a ser más y más parecido a Jesús, a que la gente te vea y vean a Jesús en ti, porque Cristo vive en nosotros, Él está unido a nosotros. Entonces el primer objetivo va a ser que esa poda te haga parecido a Cristo Jesús, y como consecuencia de eso, esa poda también traerá frutos en el llamado y en lo que Dios ha dispuesto para tu vida. Asimismo me impactó cuando hablaba que la poda es útil para despejar, para que el sol y la luz lleguen a zonas interiores de la planta. ¿Quién es la luz? Jesús. Yo nunca había pensado esto, que realmente un objetivo es que también puede entrar la luz dentro de esto. Y lo que hace el buen labrador es ir sacando capa tras capa, como ramita tras ramita, como una cebolla, sacando las telitas, para que la luz de Jesús, para que Jesús mismo pueda llevarte más y más profundo en Él, para que las áreas que están escondidas en nuestro corazón, muchas veces que no dejamos que nadie entre, para que esas áreas sean iluminadas por Cristo, para que Él habite y reine en cada lugar profundo de nuestro corazón. Y justamente también la poda natural necesita sacar lo que está enfermo, seco, marchito, infructuoso, para que en el tiempo correcto vuelva a crecer lleno de vida. Y eso es lo que yo estoy esperando con fe, que los rosales vuelvan a crecer en el tiempo correcto y traigan muchas flores muy hermosas y muy cargados de flores. Sabes que yo este tiempo le he estado pidiendo al Señor, llévame más profundo contigo. Permíteme tener una relación contigo más estrecha, más profunda. Y cuando sucedió esto, cuando el Señor me habló sobre la poda, creo que me cuestioné como, Señor, ¿será que quizás tú necesitas podar algo en mi corazón? Quizás hay algo que no estoy viendo que necesita ser podado para poder ir más profundo, para poder estar en una relación más profunda con el Señor. Y es una pregunta que también te hago a ti. Tú anhelas más del Señor y quizás no estás, como que a veces sentimos que hay un techo, como que no podemos ir. ¿Será acaso que no es que tengas que hacer algo, sino que tienes que permitirle al labrador que Él cambie y pode cosas en tu corazón? Lo pregunto honestamente porque saben que, amigos, amigas, nos resistimos a la poda. Nos resistimos. Los que somos cristianos de más años, como que antiguamente se hablaba más de esto, de la poda. Y ¿sabes qué? Uno en la sociedad como, uy, qué miedo. Como que al tiro en la sociedad a algo malo, a algo negativo que iba a suceder. Probablemente algo trágico que nos tenía que suceder para que el Señor cumpliera sus planes. No sé si a alguien le pasó eso, si a alguien creció en eso. Yo sí crecí en eso, yo soy cristiana de toda la vida. Y
le temía cuando hablábamos de poda, le temía esto, pero he ido entendiendo que realmente lo importante no es la poda en sí, sino quién es el que me está podando. Porque cuando yo sé que el labrador que me está podando es el mejor, no puedo estar en mejores manos, yo voy a confiar en que lo que él va a hacer en mi vida va a ser bueno, va a ser maravilloso. Sabes que no podemos ignorar la poda, no puedes ignorarla, podemos hacernos los lesos, pero necesitamos atravesar por periodos en que el Señor poda nuestro corazón para ser nuevamente más y más como Cristo. Vamos a leer Isaías 55, si lo puedes buscar en tu Biblia. Isaías 55, el capítulo completo de Isaías, me encantaría que lo pudieses leer. Es un anuncio profético que está cumplido el día de hoy. Es algo que hoy día nosotros podemos entenderlo para nosotros. No lo voy a leer por el tiempo, pero sí yo te animo a que lo puedas leer en tu casa, los primeros versículos, y lo puedas aplicar a la realidad de hoy día. Escúchalo como que Jesús te está hablando. Y en Isaías 55, los versículos 6 y 7, dice que busquemos al Señor porque Él está cerca, mientras Él pueda ser hallado. Y después continúa diciendo que los malvados dejen sus malos caminos y que se acerquen a la misericordia de Dios, que dejen que Dios les transforme. Y continúa con el versículo 8, que dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse, pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Versículo 10, la lluvia y la nieve descienden de los cielos, quedan en el suelo para regar la tierra, hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo y en todos los lugares donde yo la envíe. Antes de decir cualquier cosa, ¿en qué temporada se suele hacer la poda? Invierno, ¿cierto? Invierno. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Ya, pero ¿qué le pasa a la planta en invierno? ¿Alguien sabe? Duerme, ¿cierto? Está en un proceso de receso. Está en un receso, está en un estado de latencia, está estancada, por decirlo de alguna manera. Y en ese momento es el mejor momento para hacer la poda. Todo lo que nos está diciendo Isaías es que todo lo que el Señor piensa, lo que Él puede ver es mucho, pero mucho más grande de lo que tú puedes ver hoy día. Lo que tú ves, tus circunstancias, no se comparan a lo que el Señor puede ver desde su trono sobre tu vida. Sus caminos y sus pensamientos son mucho mayores que las circunstancias. Y dice, me gusta, dice, tal como la lluvia y la nieve descienden de los cielos. O sea, está diciendo, tal como atravesamos en temporadas de invierno en nuestra vida, tal como atravesamos en temporadas donde cae lluvia y nieve, donde hay frío, donde quizás no son las mejores condiciones para los frutos, pero tal como eso, atravesamos por esta temporada donde la tierra se riega, lo que posteriormente en consecuencia sí o sí traerá es fruto. Tenemos que atravesar por los periodos de invierno en nuestra vida, porque son los periodos de invierno los que traen fruto cuando llega la primavera. Y si quieres leer esto de la primavera, te animo a leer Cantar de los Cantares. Ahí habla y cuenta cómo dice el invierno ha pasado, ahora ha llegado el sonido de la tórtola, ahora ha llegado, y habla de Jesús, esos versículos. Y eso es lo que está diciendo, que ha pasado, pero tuviste que pasar por ahí. Tenemos que pasar por estos periodos que son difíciles, que nos mueven, que nos molestan, para que nuestra tierra sea regada, para que la semilla sea regada y pueda crecer el fruto en el tiempo correcto. Por lo tanto, tenemos que tener confianza. Lo que nos está diciendo aquí, hijo, hija, ten confianza, porque habrán frutos, porque su palabra siempre trae fruto. La palabra de Dios siempre va a traer fruto. La palabra que ha sido lanzada en tu corazón, cuando tú lees la Biblia, siempre trae fruto en el tiempo correcto. Tienes que tener esa confianza de que Él es el buen labrador. Esto es lo mismo que dice en Juan 15:3. Ustedes, dice, ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Dios nos poda por medio de su palabra. Y esto es muy claro porque a veces nos imaginamos, no sé, cualquier cosa. Dios nos poda por medio de su
palabra. Es su palabra la que transforma nuestro corazón. Por eso es tan relevante conocer la verdad y que sea revelada a nosotros, porque cuando conocemos su palabra y se nos es revelada, somos transformados, verdaderamente transformados, porque en medio de las circunstancias difíciles tú vas a poder reconocer lo que Dios está haciendo en la medida en que estés más lleno de su palabra. Sabes que yo conozco personas que pasan, porque yo sé que están pasando por periodos de prueba, pero se quedan ahí, es como que se, no sé si es un monito que se pega como contra la pared una y otra vez, es porque no están pudiendo ver con ojos espirituales lo que Dios quiere hacer y están oponiéndose. Y sabes que la forma de poder verlo es que tú estés lleno de la palabra, porque cuando tú estás lleno de la palabra vas a tener entendimiento, el Señor se va a revelar a tu vida, es lo que más necesitamos. Es súper relevante también que sepas que tú ya estás limpio. Tú ya estás limpio porque tu vieja naturaleza murió con Cristo en la cruz. A veces yo venía de un cristianismo muy culposo y sentía que el Señor tenía que podarme completa porque todo en mí estaba mal. Todo en mí era malo, todo en mí... Y sabes que cuando entendí que a través de Cristo mi vieja naturaleza murió. Y lo que dice aquí es que la poda es sobre cosas pequeñas que van quedando como residuos. Y esta misma palabra que la Reina Valera habla de limpiar, en la NTV habla de podar. Es la misma palabra que se usa en Juan 13:10, cuando dice que Jesús le estaba lavando los pies a los discípulos. Y Pedro le dice, no Señor, ¿cómo te voy a lavar? ¿Cómo te voy a dejar que tú me laves los pies? Olvídalo. Y Jesús le dijo, si yo no te lavo los pies, tú no vas a tener parte conmigo. Entonces Pedro, como era Pedro, le dice, entonces Señor, lávame la cabeza, lávame las manos, lávame los pies. Son muy enteros. Y Jesús le dice, tú ya estás limpio, yo te limpié. Entonces eso es lo que está hablando aquí, que en el fondo la limpieza que necesitamos no es que el Señor nos haga de nuevo, es que Él transforme áreas de nuestra vida que han quedado en rezago, que no han sido completamente terminadas la obra. Eso es lo que nos está hablando aquí, pero no es que el Señor quiera hacerte de nuevo porque Él ya lo hizo a través de Cristo en la cruz. Eso es totalmente relevante que lo entiendas. Entonces, ¿cómo es que damos fruto? Al permitir la transformación de nuestra mente renovada. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? ¿Cómo es que damos fruto? A ver si me están siguiendo. Por nuestra mente renovada. Lo que dice aquí, lo que está hablando, es que tú vas a dar fruto en la medida en que tu mente sea renovada. ¿Qué dice Romanos 12:2? Los que son buenos para la lectura. Romanos 12:2 dice... No, a ese vamos a ver, los dos aquí, vamos. Romanos 12:2. Vamos, ya. Peña Maca, ¿qué lo dice? ¿No se ve bien? ¿Sí? Por allá. Ya, no se amolden a este siglo, sino que sean transformados, ¿sí? ¿Alguien lo conoce? Por la renovación de nuestro entendimiento, por la renovación de nuestra mente. Eso es lo que nos dice. Entonces, la manera en que tú das fruto es en la medida en que tu mente es transformada. Eso es lo que dice aquí. No lo estoy inventando yo, no se me ocurrió. Es lo que Jesús dice en Juan 15, que es a través de la transformación. Y solo nos pide una cosa. ¿Qué es? En el versículo 4. ¿Qué es lo que Jesús te pide? Permanecer. Tengo mi balón blanco aquí. Permanecer. Lo único que el Señor pide para que tú seas transformado es permanecer ¿en qué? En Él, en Cristo. Esa es nuestra labor, es permanecer unido a Él. ¿Por qué? Porque cuando permanecemos unidos a Él es que damos buenos frutos en todas las áreas de nuestras vidas. Pero sobre todo porque cuando ponemos nuestra mirada en Él, puede llegar la temporada de invierno, puede venir un periodo de poda, pero sí, como dice en Colosenses 3:2, nosotros fijamos nuestra mirada en Cristo y no en las circunstancias, no en lo que está sucediendo en la tierra. Vamos a llegar a Él, vamos a estar escondidos en Él. Y no vamos a, cuando vengan las circunstancias no vamos a dudar, no vamos a resbalar, porque vamos a estar escondidos en Él. Eso es lo que dice la palabra. Por eso es tan importante entender que esto se trata de permanecer en Él. Cuando entender que tú estás unido a Cristo Jesús por su sacrificio y que ahora lo que tienes que hacer, tu parte, es dejarte transformar. ¿Cuáles son los frutos que hemos hablado? Para ser bien concreta, son aquellos que aparecen en Gálatas 5,
22 y 23, si lo puedes buscar. Este versículo es conocidísimo. No traje sticker para dar premio, pero si alguien lo quiere decir, ¿alguien lo sabe de memoria? Ya, pero ¿de qué trata? El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, ¿cierto? ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Paz, amor, mansedumbre, bondad, benignidad, fe y amor. Faltó uno muy importante. Paciencia. Paciencia, Señor, paciencia. Y la templanza, ¿cierto? También es muy importante. ¿Alguien sabe lo que es la templanza? ¿Que lo pueda definir? Dominio propio. Es dominio propio. Están las circunstancias difíciles, están los tiempos duros y yo me mantengo quieto y en paz, confiando en mi Señor, en mi Dios. Eso es la templanza. Wow, que la necesitamos, ¿o no? La necesitamos mucho. Señor, escúchanos, Señor. El fruto, lo voy a leer textual, dice Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto que tú vas a dar a luz. Y sabes que ese fruto es más que suficiente. Es más que suficiente para que tu vida sea completamente transformada. A veces pensamos que veo mi circunstancia y pienso que Dios tiene que hacer cosas tremendamente grandes. Y la mayoría de las veces, hermano, hermana, lo que Dios tiene que hacer es transformarte a ti. Porque cuando Dios te transforma a ti, se transforma la circunstancia. Muchas veces pedimos que el Señor transforme mis circunstancias, pero sabes que el orden de los factores, en este caso sí altera el producto. Dios tiene que transformarte a ti. A ti, es tu corazón, no son las circunstancias, es a ti. Y cuando el Señor, cuando el fruto del Espíritu comienza a crecer en nuestra vida, porque es un fruto que tiene muchos gajitos, que son estos, cuando el fruto del Espíritu comienza a crecer en tu vida comienza a ser transformada en tu trabajo, en tu relación con tu esposo, quizás no está muy buena, en tu relación familiar, quizás que requiere bastante restauración, en tu relación con tus hijos, en tu trabajo que quizás tienes problemas. Sabes que cuando el Señor el fruto del Espíritu comienza a crecer en ti, las cosas se comienzan a ordenar. Por eso es tan importante permitirle al Señor que Él pode nuestra vida para dar buen fruto, para dar el mejor fruto, porque eso automáticamente va a cambiar tu vida, va a cambiar las cosas que estás viviendo. Quizás para este punto estás pensando, pucha, Dios tiene que cambiar todo en mí, o tiene demasiado trabajo que hacer en mí. Y sabes que yo solo pensaba en los árboles de la plaza, no sé si lo puedo ver. ¿Eh? Bueno, los pobres árboles de la plaza, la verdad es que yo cuando los vi me dio un poco de pena. Pero sabes que podemos entrar en temporadas de poda intensa, podemos incluso llegar a quedar como los árboles de la plaza, un poco destartalados, un poco sin nada básicamente. Muchas veces, no sé si a alguien le ha pasado, pero pasamos por temporadas en que parece que ya no tenemos nada, que parece que las cosas que eran seguras ya no están. Y son temporadas intensas de poda. No se ve el fruto, parece que no tiene sentido. La verdad es que yo veo los árboles de la plaza y al principio lo único que pensé, esos pobres árboles murieron, ya no hay nada que hacer con esos árboles, se los echaron, esa fue la verdad. Y a veces nos sentimos así. Pero, ¿sabes qué? Señor obra en medio de esas temporadas también. Esta poda municipal que hicieron, estoy usando el ejemplo de los árboles porque ha sido un revuelo, todo creo que hemos escuchado, lo hemos visto y lo hemos horrorizado, quizás no saben más que otros. Esta temporada de poda, que esta poda municipal que hicieron, puede parecer extremadamente radical o nos puede generar duda, pero sabes que hablando con una persona que está metida y que sabe bastante, nos contaba que muchos de esos árboles se veían muy lindos por fuera, se veían muy bonitos, pero estaban completamente podridos por dentro. Y estaban llenos de termitas o tuvieron que podarlos porque eran un peligro esos árboles. Se veían muy lindos, pero eran muy peligrosos. Bueno, sabes que a veces el Señor nos lleva a estas podas extremas porque en nuestro corazón hay cosas que necesitan ser profundamente transformadas, que necesitan ser profundamente cambiadas porque podemos llegar a ser peligrosos para nosotros mismos, si lo quieres poner en ese término. La poda, que es guiada por un experto, cuando hay un plan, sabes que aunque nosotros no conozcamos ese plan o no sepamos, no podamos entenderlo, tienes que confiar y saber que va a llevar a los mejores frutos. Los mejores frutos. Y que tu vida, tú la estás poniendo en manos de Jesús, tienes que confiar y descansar, que aun cuando a veces puede doler, vas a ver los mejores frutos en el tiempo correcto, porque no es inmediato.
Los rosales, los árboles de la plaza, no inmediato, quizás demoren en dar nuevamente fruto. Pero va a llegar el tiempo, esperemos, que vuelvan a dar flores, que vuelvan a dar frutos, que vuelvan a ser hermosos como lo eran antes. Finalmente, solo quisiera hablarte, para ir terminando, de la naturaleza del corazón de nuestro Padre. Nuestro Padre es el labrador y sabes que Él es siempre, siempre bueno. Yo no sé si a veces has pasado por situaciones en que has dudado que Él pueda ser bueno, porque a veces pasamos por cosas que nos duelen mucho y creemos que Dios nos ha dejado, nos ha abandonado, pero yo te quiero decir que Él es siempre bueno y Dios no nos envía cosas malas. No, Él no te envía cosas malas para enseñarte, porque esa no es su naturaleza. Él no es así. Cualquier cosa fuera de eso tiene que causarnos duda. Él siempre es bueno. Lo que Él hace, dice en Romanos 8:28, es que Él toma las circunstancias y las transforma para nuestro bien. Que de todo lo que nos sucede, de todo lo que pasa en nuestra vida, incluso nuestras malas decisiones, de las cosas que no hacemos correctamente, Él toma el resultado y lo transforma para su gloria, porque Él es bueno. Él es siempre bueno. Y había algo que me molestaba mucho del versículo de Juan 15, que es el versículo 2, no sé si lo pueden leer. La verdad es que no lo iba a decir, pero me molestaba bastante y lo estuve estudiando mucho. En Juan 15:2, que dice que Él corta de mí. ¿Ahí lo tiene? Juan 15:2. Pueden buscarlo si pueden estar amables. Juan 15:2. Juan 15:2. Que dice, Él corta de mí, que no, ¿cierto? Esta parte es la que a mí me molestaba sinceramente. Decía, Él poda de mí toda rama que no produce fruto. ¿Y sabes qué? ¿Por qué me molestaba? Porque me daba temor. Y decía, Señor, yo muchas veces en mi vida me he sentido sin fruto. He sentido que mi vida no está dando el fruto que Él merece. O sencillamente mi fe está siendo escasa. Empezaba a poner un poco de mí, en el fondo, no soy lo suficientemente buena, etcétera, etcétera. Me siento estéril, Señor, no estoy dando lo que tú quieres que yo dé, no estoy buscándote lo suficiente como tú mereces ser buscado. Pero esta semana estaba compartiendo con alguien esto, y que ella me llevó a estudiar una Biblia que se llama Biblia textual, que es una de las versiones que esta Biblia lo que hace es toma el hebreo y lo aplica al español contextualmente. Y sabes que una de las cosas que me impactó era entender que la palabra cortar, que dice la palabra, que él corta, realmente tiene otra acepción. Y la acepción es levantar. ¿Y qué quiero decir con esto? Más específicamente lo que dice el diccionario, dice que Él toma para sí toda rama estéril. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que Él las toma para sí mismo como un granjero que es sabio y que es amoroso. Lo levanta del suelo, esta rama que es estéril, que no está dando fruto, que tú sientes que necesita ser muy podado, casi desaparecer. Él la toma del suelo y la levanta para que le reciba los rayos del sol, para que reciba el cuidado necesario, para que en un momento ella pueda empezar a dar fruto, para facilitar su crecimiento. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Es porque yo quiero que entiendas que no depende de ti dar fruto. No depende de cuán bueno seas, de cuánto te esfuerces, no depende de cuán genial o cuánta revelación tú tengas. Tú no das el fruto nace en ti en la medida en que tú estás unido a Cristo Jesús. Lo que tú tienes que hacer simplemente es dejarte cuidar. Es dejarte cuidar por el buen Padre, por el labrador. Y Él va a ser el que te ponga el sol, el que te limpie, el que te pode, el que te riegue. ¿Para qué? Des el fruto. Pero no se trata de, ay no, soy muy malo, Dios me va a cortar. No, Él es bueno. Todo lo que Él hace es con bondad. Todo lo que Él trabaja en nuestras vidas es porque Él es bueno, porque Él tiene un buen plan para nosotros. Es porque Él ve mucho más de lo que nosotros vemos. Y aún si estamos atravesando por temporadas en nuestra vida que son duras, que son difíciles, que nos generan incertidumbre, que no sabes lo que va a hacer, tienes que confiar que Dios es el que te toma, es el que te cuida, es el que te poda con amor, es el que lo hace con cuidado para que des buen fruto. Tú solamente tienes que dejar de arrancar de la poda. Tienes que dejar de arrancar y permitirle que Él lleve a cabo su buena obra en ti. Me gustaría leerte para terminar el mismo versículo de Juan, pero te quiero leer una versión que está en inglés que se llama The Passion Translation,
que es una versión que no es literal como nosotros leemos, sino que es una versión que toma el corazón, lo que busca hacer es tomar el corazón de Dios detrás de lo que dice el versículo y aplicarlo al versículo. Entonces me gustaría poder leerlo porque realmente para mí capta mucho lo que es el corazón de Dios para nuestras vidas. Dice así, Juan 15, 1 al 4, dice: yo soy una verdadera vid que brota, y el labrador que cuida la vid es mi Padre. Él cuida las ramas conectadas conmigo, levantando y apuntalando las ramas sin fruto, y podando cada rama fructífera para producir una mayor cosecha. Las palabras que he hablado sobre ti ya te han limpiado, así que debes permanecer en unión de vida conmigo, porque yo permanezco en unión de vida contigo. Porque como una rama cortada de la vid no dará fruto, así tu vida será estéril a menos que vivas tu vida íntimamente unida a la mía. Ese es el corazón del Padre detrás de esto. El corazón de Dios es bueno, es bondadoso. Y yo esta mañana, hermano, hermana, solo quiero invitarte. Yo tengo en mi corazón lo que yo les decía, que hay personas que están atravesando un periodo de invierno, periodos quizás que se sienten como una planta que está en receso, que está dormida, que está esperando que llegue por fin la primavera, y ha sido largo. Y sabes que yo te quiero animar a que tú le preguntes: Señor, ¿hay algo en mi corazón que necesite ser podado? ¿Hay algo en mi corazón que necesite, Señor, trabajar, que necesite ser cortado para dar un buen fruto para ti? Yo te quiero invitar a que nos pongamos de pie. Si Freddy puede ayudarme. Yo te quiero invitar a que te pongas de pie. ¿Sabes qué? Cuando estamos en el Señor y cuando entendemos la naturaleza del corazón de Jesús, no hay que temer. No hay que temer a lo que va a ser la circunstancia. No hay que temer a las cosas que puedan estar pasando. Porque tú sabes que el Señor está a cargo y que Él es bueno todo el tiempo y que lo que suceda en nuestras vidas siempre traerá gloria a Jesús. Así que yo te quiero invitar a que hablemos con el Señor. Habla con el Señor. Quizás has estado resistiendo la poda. Quizás sabes que el Señor necesita cambiar algo en tu manera de pensar. Quizás sabes que el Señor necesita cambiar algo en tu carácter. Quizás sabes que el Señor necesita cambiar o cortar de raíz un pecado que está ahí oculto en tu corazón y que estorba. Quizás sabes que el Señor necesita ser el primer lugar y tú no se lo estás dando. Estás poniendo a tus hijos en primer lugar, te estás poniendo a ti mismo en primer lugar. No sé qué es lo que sea, pero ¿sabes qué? Yo te quiero invitar a que seas valiente, que digas: Señor, pódame para dar un buen fruto. Pódame para dar un buen fruto. Y esta ha sido mi oración los últimos días. Señor, pódame para dar un buen fruto, para que realmente mi confianza esté puesta en ti en cada momento. Cuando veo que las cosas no van como espero, cuando tengo temor del futuro, cuando tengo incertidumbre, cuando no sé qué va a pasar, Señor, que mi corazón esté profundamente arraigado en ti. Permíteme estar unida, en unión de vida contigo, Señor. Que nada me saque de ese lugar y de la confianza de lo que tú estás haciendo, Señor, más de lo que mis ojos ven. Ven, Espíritu Santo. Quizás, siento también que quizás el Señor, hay personas que le están llamando a tomar decisiones que se sienten como una poda. No son gratas, son difíciles. Pero ten confianza que es el buen Padre, es el labrador que está podando tu vida y te está guiando a las mejores decisiones. No tengas temor. Si esta es tu casa, no tengas temor. Si tú estás buscando al Señor, Él es siempre bueno. Él es siempre bueno. Él tiene un buen plan para tu vida. Si hay áreas de tu vida que no entiendes también, si hay cosas en tu vida que no tienen sentido en este momento, me parece esta temporada de invierno, esta poda municipal que no tiene ni un sentido para mí. Yo te quiero invitar y el Señor, pon en mí la expectativa de que llegará la primavera. Pon en mí la expectativa de que hay fruto que está creciendo silenciosamente. Pon en mí esperanza y paz, Señor, en el tiempo de la espera, en el tiempo, Señor, en que no veo nada, en el tiempo en que no entiendo nada, Señor. Pon paz en mi corazón. Señor, yo te doy gracias. Gracias, Señor, y yo oro, Señor, que esta semana tú nos lleves a meditar en esto. Que tú nos lleves, Señor,
a tomar decisiones, a darte la autorización, Señor, para que tú la cambies, para que tú nos podes, Señor, para que tú, Señor, transformes nuestra manera de pensar, transformes, Señor, nuestro carácter, Señor, erradiques pecado de nuestra vida, Señor. Padre, que te pongamos en primer lugar, Señor, que tomemos decisiones, Señor, radicales por ti, aunque nos duelan, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Yo oro, Espíritu Santo, que esta semana podamos meditar en tu palabra, meditar en esto, Señor, y no olvidar que es tu palabra la que nos transforma, es tu palabra la que nos renueva. Gracias, Jesús, te bendecimos, Señor, te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno, tú eres siempre bueno y queremos entregarnos a ti, Señor, sin resistencia, sin pero, Señor, sin poner condiciones, Señor. No permitas, Dios, no nos dejes ponerte condiciones para que tú obres en nuestra vida, Señor. Que realmente, Señor, nos entreguemos completamente a ti, mi Señor. Gracias, papito. Yo te quiero invitar a que pongas tu manito al lado de la persona que tengas al lado y puedas orar por ella, puedas bendecirla. Pon tu mano en la persona que tienes al lado. Ora por ella. Anímala si está pasando por un tiempo de poda. Bendice los frutos que saldrán de este tiempo. Señor, bendice. Bendice, Señor. Oh, Padre, te damos gracias por el tiempo de la poda, por el tiempo del invierno. Te damos gracias, Señor, porque aunque es difícil, Señor, aunque es duro, Señor, el tiempo de la poda es glorioso, Señor, porque trae buen fruto para ti, Jesús. Gracias, papito.